Bueno, vamos a ir arrancando para tener en cuenta, antes de realizar un diagrama de secuencia, un diagrama de clase, debe ir acompañado de una especificación de caso de uso, que tiene una estructura. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Nosotros, en base al alcance técnico que definimos en la lista de requerimientos, armamos los casos de uso en base a aquellos procesos que se van a convertir en una interfaz gráfica. ¿Qué significa eso? Por cada caso de uso que yo tenga, voy a tener que hacer una especificación, diagrama de secuencia y diagrama de clase. ¿Por qué? Porque tengo que, o más bien como el nombre lo indica, debo de especificar ese caso de uso, cómo va a funcionar, cuál va a ser la funcionalidad que tiene ese caso de uso. No es un manual de usuario. ¿Cuál es la diferencia? El manual de usuario le indica al usuario cómo debe usar el sistema. Sin embargo, la especificación de caso de uso le indica al programador cómo quiero que ese proceso tenga su funcionalidad. ¿Qué es lo primero que yo debo representar al hacer un caso de uso? Al hacer una especificación, perdón. Supongamos que yo tenga, después vamos a diseñar los casos de uso y las especificaciones para que vean. Supongamos que yo tenga una gestión de compra, gestionar compras. Esto no funciona bien, por ahí había un número. Y tenga registrar pedido, como venimos haciendo, registrar el presupuesto y generar orden. Solamente a modo representativo voy a poner estos tres. Ustedes saben que hay más, ¿verdad? De acuerdo a su requerimiento. Los actores que van relacionados, dependiendo cómo definieron, a la gestión de compra, y aquí incluyen o estén dependiendo del caso. Yo voy a tomar este caso de uso y en base a ese caso de uso tengo que especificar. Si yo tengo 7 procesos, tengo que tener 7 especificaciones y 7 diagramas de clase. El diagrama de secuencia puede variar porque yo puedo hacer por evento. Puedo hacer uno para agregar, otro para anular, y si permite mi sistema o mi empresa permite que se modifique el pedido, entonces puedo tener otro para modificar. Tengan en cuenta que los eventos no son botones. Estos no se realizan por botones. Evento, el evento que va a suceder al momento de agregar, mi evento puede ser agregar y mi botón se puede llamar nuevo, ¿verdad? Pero lo que representamos no son los botones, sino los eventos. Agregar, modificar, anular, etc. Para yo poder hacerle hablar a este caso de uso o describir la funcionalidad que va a tener el caso de uso, mínimamente tengo que tener una noción o una idea de cómo va a ser mi interfaz gráfica. Por eso es muy recomendable que antes de empezar a especificar se tenga mínimamente una interfaz gráfica de usuario en donde yo pueda tener la perspectiva de cómo va a ser. Yo puedo tener mi pedido, puedo tener un número, puedo tener una fecha, puedo tener usuario, puedo tener sucursal, puedo tener, aquí voy a registrar mi artículo, su código, su descripción y la cantidad. Aquí la cantidad y aquí me va a cargar los detalles dependiendo del caso, y aquí va a estar los botones, ya sea agregar, modificar, grabar, cancelar, salir. Ya sea independientemente a cómo haga, sea escritorio o no. Lo que tiene que tener en cuenta, esto puede variar
Y aquí ya se diferencia el trabajo de cada alumno. Por eso es importante tener en cuenta del por qué se le permite a ustedes hacer el mismo módulo y empresas diferentes. ¿Por qué? Porque cada empresa trabaja de forma diferente. Y aquí se ve, no solamente en el prototipo, sino cuando se realiza la especificación. Cada uno programa diferente. Los programas exactamente iguales. Uno puede ser más largo, otro puede ser más corto, otro puede llamar de diferente manera las acciones, etc. Entonces, al tener yo esta interfaz, yo ya puedo hacer mi especificación de caso. Y le voy a mostrar un ejemplo principal, o general más bien, de un pedido, y en base a eso vamos a trabajar. Esta es la estructura que debe conllevar una especificación de caso de uso. El nombre del caso de uso, que se refleja aquí, la descripción básica de ese caso de uso, donde se describe que el caso de uso se ocupará del registro de los pedidos de compra que se realizan dentro de la empresa. El actor que está relacionado va a ser el personal de depósito. La precondición, una de mis precondiciones dice que debe poseer perfil de usuario, conexión a la base de datos y debe estar cargado los registros de la tabla de artículos. Eso significa que yo no puedo tener un botón allá que me permita cargar un nuevo artículo ni pueda aparecer en mi flujo alternativo. ¿Por qué? Porque aquí yo ya le defino, le estoy obligando en mi precondición de que para poder cargar yo mi pedido debe existir sí o sí los datos de dicho artículo. Si no, no voy a poder cargar. En el caso de que ustedes puedan agregar lo siguiente: si no existe artículo, tengo acá un botoncito que me permite abrir la interfaz de artículo y registrar un nuevo artículo. Si van a tener de esa manera, esto debe salir de aquí. En este caso voy a resaltar nada más. Debe salir de aquí, y en la parte de flujo alternativo puedo ir agregando. ¿Qué es lo que voy a agregar? Yo le puedo agregar de que si no se encuentra los artículos en la base de datos, el usuario puede presionar el botón agregar artículo y llamar la interfaz para cargar. Esa es una alternativa que ofrece ese caso de uso. Entonces, de esa manera tiene que estar en caso de que no le pongan la precondición aquí. En el caso de sí, directamente esto se obvia y continuamos. Flujo básico y flujo alternativo son los eventos, los flujos de eventos son los eventos o acciones que van sucediendo dentro de ese caso de uso. La manera de cómo se van procesando los datos, cómo se van registrando, qué tablas se van consultando. Al decir flujo básico, se refiere a la funcionalidad normal, a la funcionalidad básica, sin ninguna alternativa. En palabras comunes, en términos más comunes, cuando el usuario está registrando de forma correcta todos los datos, no hay ninguna excepción, no se equivoca, no deja campo vacío, ni carga letra en campo de texto, entonces ninguna de las validaciones salta. Entonces, está cargando de forma normal. El flujo alternativo es la alternativa que ofrece el sistema, que por ejemplo no me permite cargar campo vacío, entonces me tira una alerta. Entonces, al hablar de funcionalidad básica hay que describir cómo se va a ejecutar los procesos. Acá nos dice que al empezar el flujo básico, el usuario selecciona en el menú el ítem pedido, el sistema abre la interfaz, toma la fecha y hora ya del sistema, agrega los datos a los campos, toma los datos de los usuarios de la sucursal del acceso,
Eso significa que en el acceso ya se recupera una variable. El sistema agrega los datos en los campos correspondientes, llama a una conexión, consulta los datos de la tabla pedido y la tabla personal. El sistema agrega los datos en una tabla o grilla. ¿Qué significa esta parte? Esta parte me está indicando de que hay una interfaz antes que ese, seguramente, donde por defecto ya se encuentra en una pequeña tabla los datos de los pedidos ya registrados. Por eso me dice acá que el sistema consulta los datos de la tabla pedido y personal, seguramente número de pedido, fecha y el personal. Lo que ya tengo registrado en mi base de datos. Seguramente al darle a agregar o nuevo, aquí me va a abrir para cargar esto. ¿Entienden? De esa manera está planteando aquí, según yo entiendo. El sistema agrega los datos a la tabla. Al iniciar esto sucede. A ver, yo no hice nada. Al abrir el formulario, hace todas estas consultas y carga estos datos. El usuario presiona nuevo y el sistema abre la interfaz de registro de pedido. Entonces acá va a haber un botón nuevo y al darle clic, esto seguro se va a cerrar, me va a abrir esto por aquí para registrar y ahí empieza lo siguiente. Presiona nuevo, el sistema abre la interfaz de pedido y el sistema busca el último código. Significa que va a autogenerar un código por debajo, ya sea por debajo o mostrarlo inclusive. Visualiza el número de pedido recuperado, recupera la fecha, sucursal, usuario. Esa fecha, sucursal y usuario recupera en la nueva interfaz. ¿Qué se entiende? Que lo anterior recupera la primera interfaz. ¿Hasta ahí? Bien. Llama a conexión, consulta los datos de la tabla artículo, el sistema agrega el artículo al combo. Significa que esto, significa que esto que está aquí va a ser un combo y seguramente esto no va a existir. Entonces, cuando yo voy a seleccionar un artículo, mi combo me trae una lista desplegable donde está todos los artículos ya registrados en la base de datos. Pero para yo poder cargar ese combo antes de seleccionar, tengo que hacer una consulta, tengo que hacer un select para cargar esto. Entonces eso es lo que explica en esta parte. El sistema agrega los datos del artículo al combo, el usuario selecciona, ahí interactúa mi usuario, va a seleccionar de este combo. Me quedé aquí. El usuario selecciona, el sistema llama a la conexión, el sistema consulta nuevamente el artículo. ¿Para qué? Para traer el precio de ese artículo, ya que el combo no está. Trae el precio de ese artículo, agrega la cantidad y el usuario presiona el botón agregar ítem para que pueda tirar en esta pequeña grilla o tabla que observamos. Entonces describe paso a paso cómo tiene que programar el usuario. El sistema agrega el artículo a la grilla y el sistema habilita el botón grabar. ¿Por qué? Porque N veces agrego todos los datos de esa grilla de los pedidos que voy a hacer y luego ya puedo grabar una vez que tenga cargado. El usuario presiona el botón grabar, el sistema va a emitir un mensaje de confirmación, el famoso desea guardar sí o no. El usuario confirma, el sistema inserta los datos en la tabla cabecera y en la tabla pedido. Y el sistema emite un mensaje de que los datos fueron grabados. Limpia los campos, el sistema cierra la interfaz, el sistema vuelve a la interfaz principal, llama a una conexión y nuevamente consulta los datos de la tabla pedido y personal. ¿Para qué?
para actualizar ya esta pequeña tablita con los nuevos datos registrados. Por eso hace nuevamente esa consulta. Entonces está totalmente detallado, paso a paso, cómo se registran los datos. Entonces de esa manera no se pierde. Ahora, hay algo interesante, porque hay otra interfaz. Porque normalmente en web principalmente tiene una parte que se llama acciones, en donde puedes tener para editar o para anular, sería eliminar, o anular, en todo caso anular, cambia de estado nada más. ¿Qué pasa eso? Yo puedo utilizar al modificar para actualizar los datos, y ahí tienen que tener muy en cuenta qué movimientos puedo yo editar. El pedido, como es una boleta interna, sabemos que se puede modificar, por ejemplo, la cantidad o el ítem que voy a pedir. Ahora, una factura yo no puedo modificar, tengo que anular sí o sí, entonces no va a existir modificar. Y más todavía si ya se generó ese documento de factura. ¿Por qué? Porque está enumerado esa factura en una boleta legal y todos los demás documentos. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que permite modificar o no. Al modificar, mucho más sencillo. El usuario, obviamente el usuario agrega datos al filtro. Si es que tengo un filtro para buscar, selecciona el pedido a modificar, ahí presiona el botón modificar. El sistema va a abrir la interfaz, ya con llamar conexión y cargar todos los datos ya de ese pedido que necesito modificar. Por eso hace la consulta en esta parte, hace la consulta, la cabecera, el detalle y el artículo. Y me van a decir, ¿por qué consulta otra vez artículo si ya está en el detalle o no es así? ¿Alguien me puede decir, por qué consulta otra vez artículo siendo que ya grabé en el detalle de pedido? Exactamente, porque en el detalle yo tengo solamente el código del artículo, yo necesito que el usuario vea la descripción de este artículo, entonces necesariamente por programación voy a tener que hacer un select a esta tabla y a consultar para traer la descripción, siempre igualando, mientras el código del artículo sea igual a lo que está en el detalle. El sistema agrega los datos a la interfaz y el usuario, una vez que está ya en la interfaz todos los datos, empieza a modificar. Selecciona nuevamente los datos del combo, llama a la conexión, consulta el precio, lo mismo que hicimos en agregar, hasta agregar los ítems en la grilla. Y después, posterior a eso, obviamente, sucede lo que es grabar nuevamente, que ya representamos. Al modificar, volvemos a grabar. Ahora, para anular es un poco diferente, porque necesitamos solamente lo mismo que editar, recuperar solamente los datos hasta aquí y directamente el sistema ya me emite un mensaje de anulación. Una vez que confirmo, actualizo la tabla de pedido. Ese estado que tengo en mi tabla de pedido pasa de pendiente a anulado. Tienen que tener en cuenta que debe existir una validación. Yo no puedo anular un pedido si es que ya generé una orden de compra o presupuesto a ese pedido, porque ya está siendo utilizado. Todas esas validaciones tenemos que tener en cuenta. Una vez que anula, obviamente actualiza todo, cierra la interfaz, vuelve a consultar. ¿Por qué? Porque ese pedido ya debe desaparecer de mi interfaz principal. Entonces vuelve a consultar. Para cancelar, si es que tienen el botón de cancelar, directamente presiona cancelar y limpia los campos. Botón salir, directamente cierra la interfaz. Y aquí va lo que sería el flujo alternativo. Si el usuario presiona el botón cancelar, obviamente se anula la operación. Esa es una alternativa que me ofrece el caso de uso. Si el usuario no selecciona un combo, o sea un dato del combo, el sistema emitirá un mensaje de alerta. El sistema no permite dejar campo vacío. En eventuales casos que suceda, no permitirá avanzar. El usuario presiona el botón salir y el sistema cierra el formulario. El usuario selecciona el ítem
de la grilla, el usuario presiona el botón, toda la alternativa que me va ofreciendo mi sistema. La postcondición es lo que sucede posterior a la ejecución de ese caso de uso. Emite un mensaje de persistencia de datos o el sistema emitirá un mensaje si se deja algunos campos sin cargar dependiendo de la validación que tenga ya. Descripción de tablas, solamente se cita las tablas consultadas, las tablas que se van a utilizar. Y aquí debe ir mi interfaz gráfica de usuario. ¿Alguna duda hasta ahí? Así tienen. Así mismo tienen. Todo. No hay problema. Hasta ahí. Ahora pasemos este lado. A modo organizativo nada más, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer, llamarle diseño. Voy a crear, creo que era control tu primero. Sí. Voy a agregar un nuevo diagrama y agregar un diagrama de caso de uso. Voy a representar mi system, que es mi binary, o más bien que representa mi sistema. Y aquí los paquetes. Va a ser mantenimiento y seguridad. Esto voy a hacer de esta manera. Voy a representar mi gestionar compra. Que le presiono acá, creo que se llama Word Wrap, que me permite poner el nombre de uno debajo de otro. Nada más. Y no se queda muy grande. Gestionar. ¿En serio? Ventas. Porque cuando va a checar así normal. ¿No te va a checar ahí? No. Hasta ahí nomás máximo, dependiendo del tamaño. Entonces, Word Wrap Text. Y ahí le. Por eso a mí me gusta esta versión, no me gusta la más actualizada. Algunos tienen, otros no. Luego voy a tener mi gestionar tesorería. Y por último, gestionar informe. Esto es solamente para mostrarle a ustedes cómo organizarse, si es que no tienen ya así. Si se fijan, yo tengo solamente una. Se va a llamar, no le puse nombre. Voy a poner las siglas CUM, que es caso de uso de negocio. Al hacer este caso de uso de negocio, aquí yo agrego paquetes. Los paquetes son contenedores. Todos los diseños de los módulos van a ir en los paquetes. Si voy a hacer caso de uso de referenciales, va a ir aquí. Si voy a hacer caso de uso de compra, va a ir aquí. Si voy a hacer diagrama de clase de compras, debe ir aquí. Y vamos a mirar. Los actores, voy a tener admin, que va a ser mi administrador. Voy a tener personal depósito. También se puede hacer así. Aquí voy a tener encargado de compra. Cajero. Puedo tener un supervisor de caja, por dar un nombre. Y aquí en tesorería le voy a poner uno nomás, tesorero nomás. Solamente un autor. Y ahí ya puedo relacionar
de tipo asociación. Yo sé que mi administrador va a tocar mis referenciales y los informes referenciales. Mi personal de depósito, la gestión de compra, el encargado de compra, la gestión de compra, y como es un jefe, va a tocar los informes. El supervisor también va a tocar los informes y algunas gestiones de venta. Mi cajero va a tocar una gestión de venta y mi tesorero, la gestión de tesorería y info. Hasta ahí vamos con este punto. Como ya le dije, los casos de uso va a ir adentro de cada paquete. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con compras. Entonces, aquí voy a agregar un diagrama de secuencia. Acá, por rol, de la parte de compra. Para mi pedido, agregar pedido. A este le voy a llamar pedido y a este le voy a llamar secuencia. Si yo quiero agregar este también le voy a llamar agregar pedido. Si yo quiero crear otro diagrama de secuencia, directamente sobre este elemento, clic derecho, agregar secuencia por rol, y este va a ser modificar pedido, y este va a ser modificar pedido. Así tengo bien ordenado. ¿Se fijan? Entonces voy ordenando todo dentro del paquete de gestión de compra. Si voy a agregar un diagrama de clase, class diagram, le digo clase pedido. Que ya tengo totalmente estructurado. Ahora, vamos a ver la parte de agregar pedido que tengo aquí. Como el diagrama de secuencia es un diagrama de tipo dinámico, tiene que aparecer mi actor que yo ya había definido y que seguramente tengo por acá. Entonces mi actor tengo que ver en mi especificación de caso de uso esta parte actor relacionado. Personal de depósito es mi actor relacionado. Entonces aquí va a ir mi personal de depósito. Pero yo les recomiendo que primeramente realicen su diagrama de clase, porque al hacer el diagrama de clase yo esos elementos puedo arrastrar nomás ya, porque al final son clases. Si yo le agrego esta clase por rol, entonces voy a tener que agregarle todos los estereotipos, todo lo demás. Entonces primero vamos a empezar por el diagrama de clase, que es un diagrama de tipo estático. No se va a representar un actor porque no representa ninguna funcionalidad. ¿Qué es lo que debe indicar el diagrama de clase? La interfaz gráfica, la conexión y las entidades con qué va a trabajar ese proceso. Como es un pedido, yo voy a agregarle aquí mi primera clase, va a ser mi GUI pedido. ¿Por qué GUI pedido? El GUI indica que es una interfaz, un boundary, adelante. Entonces a este GUI yo le puedo agregar atributos u operaciones. Los atributos son todos los componentes que puede tener esa interfaz. Entiéndase por componente botones, campo de texto, lista desplegable o combo, o tablas o grillas. Entonces tal cual como tengo ya mi interfaz, tengo que representar. Si tengo dos interfaces, tengo que representar de esa manera. Recomendación: solamente lo que son campos de texto. Los labels no son tan representativos. Pueden estar, pero es mucho más largo, es muy trabajoso.
Entonces puedo representar solamente los campos. Acá voy a tener mi GUI pedido y aquí voy a tener mi GUI lista pedido. ¿Qué voy a representar en mi lista de pedido? Aquí va a estar mi T-pedido, refiriéndose a esa pequeña tabla. Puede tener un TXT también, TXT usuario, TXT sucursal, luego tiene BTN, un botón nuevo, y tiene BTN modificar, y tiene también un BTN anular. Eso es lo que tiene esa primera interfaz, que es una lista. Las operaciones son las ya puede llamarles métodos, procesos que se ejecutan por debajo. Por ejemplo, buscar pedido puede ser un método, otro puede ser limpiar. Limpiar no va a ser porque la grilla, puede ser editar para que llame esa interfaz, anular para que me emita el mensaje, y pueden ir agregándole métodos de acuerdo a su programación. Lo único que tienen que tener en cuenta, estos símbolos que aparecen acá, que es más o menos, y le voy a mostrar un poquito. Los métodos pueden definirse de dos maneras. Pueden ser público, privado o protegido, también pueden definir. ¿Qué significa eso? Si yo defino un método como público, significa que voy a poder utilizar en cualquier parte de mi sistema. Puedo invocar ese dato o ese campo. Si yo defino como público, como privado, solamente ahí voy a poder utilizar. Tanto privado o protegido, solamente voy a poder utilizar dentro de mi interfaz de pedido. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, para la parte de mi interfaz de pedido, que es ahí donde voy a registrar los datos, aquí puedo ponerle TXT número, TXT fecha, TXT usuario, TXT sucursal, CBO, refiriéndome a un combo, va a ser CBO artículo, y TXT cantidad, y nos faltaba el precio que teníamos ahí también, según la especificación. TXT precio. Aquí en la parte de operaciones puede ir buscar artículo, limpiar, grabar, los métodos que se disparan, modificar, anular, cargar grilla, etcétera. Todos los métodos que van a utilizar en tu programación. Obviamente el de ustedes va a ser mucho más largo. La relación entre clases vamos a ver más adelante, pero esto representa, cuando les inserto la palabra aquí, les estoy diciendo que estoy representando interfaz gráfica, o sea, prototipos van a ser los dos. ¿Cómo se representan los prototipos dentro de un diagrama de clase? Yo puedo estereotipar, puedo seleccionar los dos, acá donde dice estereotipe, le defino como un boundary. El boundary representa una interfaz gráfica. Aquí ya me indica que esta clase es de tipo boundary. Yo lo que puedo hacer es ponerle una forma de tipo decoración
Y ahí el que va a evaluar ya identifica ya, ese es un bundle y eso representa una interfaz. Las interfaces o las clases de tipo interfaz se pueden relacionar de forma o de tipo asociación o también pueden relacionarse de tipo dependencia, ya que dependen uno del otro. Pero le dejaremos en esta parte tipo asociación, asociado uno al otro. Luego paso a mi clase conexión, que normalmente mi conexión tiene host, IP, usuario, password, todas las validaciones para que pueda yo acceder a mi sistema. Y las operaciones, por ahí tiene conectar y otro tipo de operaciones que tiene por debajo, y ya sea público o privado. En este caso, normalmente la conexión siempre suele ser público. La relación entre una interfaz y una conexión siempre va a ser de tipo dependencia. Puede estar asociado también, pero se recomienda que utilicen relaciones de tipo fuerte, en donde ustedes le indiquen que para poder enviar o recibir datos a una base de datos dependen directamente de la conexión. Y en este caso, las dos interfaces dependen uno del otro. ¿Por qué? Porque en esta primera interfaz habíamos visto que se van a cargar todos los pedidos que ya están registrados adelante, registrados en la base de datos, y en el otro se va a ir agregando una forma de hacer. Hasta ahí todo bien. Luego represento las clases. Antes de pasar a eso, estereotipamos nuestra conexión. El tipo de estereotipo utilizado para la conexión es de tipo control, que representa una conexión o un controlador de esta manera, y le pongo el display de tipo decoración, entonces para que sea un poco más representativo. Luego tengo que representar mi clase de tipo entity o entidades, que era pedido cabecera, y esto ya va a representar los atributos que van a tener mi clase de tipo entity o directamente mi entidad dentro de la base de datos. Todo lo que van a ser atributos. Este puede tener un pedido código, pedido fecha. Aparte de fecha, puedo tener hasta el momento, eso no es lo que tengo. Fecha, estado en todo caso. Algún atributo que me falta, creo que es todo. En la parte de operaciones solamente se agregan aquellos métodos o procesos que se van a disparar a nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque acá ya representamos entidades, ya sea algún trigger o alguna función específica que se trabaja sobre la entidad. Mi detalle también debo representar, y tengo que representar también mi tabla principal, que sería artículo, por si tenga un código, descripción y todos los demás atributos que conlleva dentro del artículo. Vamos a agregarle un estereotipo. Las clases de tipo entidades se representan con el estereotipo entity. Entonces, al observar este tipo de estereotipo, ya se reconoce que es una tabla. Ahora me van a preguntar seguro, ¿por qué no se le agrega usuario y sucursal? Las clases no representan un diagrama de entidad-relación. Entonces, conlleva solamente atributos propios de las entidades.
y las relaciones que existen entre ellas. Cuando terminamos de relacionar acá y pasamos a entender eso, ahí sí vamos a ver que en base a la relación entre sucursal o usuario viajan los códigos. Pero las clases solamente deben conllevar atributos propios de las entidades representadas. Por defecto sabemos que todas las entidades o todas las clases de tipo entity dependen de una conexión. Por eso utilizamos la relación de tipo dependencia, que es una relación de tipo fuerte. Y las relaciones entre clases se representan a través del concepto de agregación o composición. Para que exista una composición, como ya habíamos visto en clase pasada, debe existir más bien una dependencia mutua entre las clases. El concepto básico, si investigan un poquito, van a encontrar que dice que se da una relación de tipo composición cuando la totalidad de la porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. Y se da una agregación cuando una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. Si yo me fijo, o en concepto en términos más comunes, analizo y pongo a entrever, por ejemplo, un pedido con el detalle, puedo darme cuenta que ambos dependen uno del otro. ¿Por qué? Porque está compuesto. Si vamos a analizar desde base de datos 1, nosotros sabemos que un detalle nace de una relación de tipo... ¿Qué tipo de relación, realidad? ¿De qué tipo de cardinalidad? Varios a varios. Entre la relación de artículo y pedido hay una relación de varios a varios, y por el tipo de relación nace el detalle. Entonces, por concepto lógico, es una tabla compuesta al pedido. A nivel de objeto, se tendría que, por ejemplo, si yo quiero diseñar que haya una lista a nivel de objeto, olvidándonos de la base de datos. Sí. Yo quiero que en el pedido de la cabecera haya un atributo, una lista que agrupe una lista de detalles. Tendría que hacer ahí una relación, si es correcto. Sí, composición. Ahí justamente se cita como que se vaya el proyecto programado. Sí. Solamente, siempre y cuando ustedes puedan sostener eso, no hay ningún problema. Por eso hay... Ahora mismo este diagrama así girado, código fuente, no hace nada. En este no dice nada todavía, si no tiene ningún tipo de relación. No, así como estaba, va a relacionar y te va a instanciar el objeto que no tiene que ver y no sé si va a funcionar. Sí, pero dependiendo siempre el enfoque que quieran tomar, ¿verdad? Porque el diagrama de clase pues representa muchas cosas. No representa solamente, sino lo que ustedes tienen que ver. Yo, si voy a tomar por el concepto de orientación a objetos, obviamente, como dice el compañero, no bajo. Sí, exactamente. Pero tienen que tener en cuenta también, de acuerdo al criterio que se evalúa aquí también. No va, por ejemplo, a un concepto muy criterioso de la clase. ¿Por qué? Porque no todos capaz manejen bien lo que es orientación a objetos. Caso particular tuyo, por ejemplo, maneja bastante bien lo que es orientación a objetos. Y vas a poder discutir, estar debatiendo con la mesa, ¿verdad? Y no va a haber ningún problema, ¿verdad? La clase, por ejemplo, si vamos a hacer a nivel de representativo como debe representar esto, como dice el compañero, al pasar en programación, tiene que poder ejecutarse así mismo. ¿Se entiende? Entonces, lo que representamos nosotros
con la clase actualmente es solamente cómo están interrelacionados los tipos de clases entre sí. ¿Se entiende? No sé si hay alguna duda específica en eso. Porque lo que buscamos es ver las relaciones que existen entre la clase tipo entity por un lado, la conexión y la interfaz gráfica, ¿verdad? Partiendo de ahí, tengo una composición y mi artículo se encuentra agregado. Esa es la forma más básica de representar un diagrama de clase. ¿Y qué es lo que se busca posterior a esto? En el diseño existe algo que se llama balance, y en algunos casos yo estoy de acuerdo y en otros casos no estoy de acuerdo. La forma de evaluación, no la forma de diseñar, ¿verdad? Hay algunos que van a encontrar que te evalúan contando la cantidad de entidades que vos utilizas y la cantidad de entidades que tenés en el DER o especificaste, valga la redundancia, en tu descripción o en tu especificación de caso de uso. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Si yo voy a balancear un diagrama, tiene que ser por el concepto básico del proceso que estoy ejecutando. ¿Cuál va a ser el concepto básico del proceso? El punto de partida de la acción o del proceso que voy a determinar. Por ejemplo, si estoy realizando un pedido, el primer punto de pedido es una agregación. Es el concepto básico. Registrar pedido, a veces puede ser mi alcance, ¿verdad? ¿Y por qué registrar pedido si yo voy a modificar y anular? Es el concepto de inicialización del proceso. Primeramente yo debo de registrar. Entonces ahí es lo que yo a veces no estoy de acuerdo con algunos docentes que tratan de balancear todo, anular, modificar. El balance se debe realizar por la primera acción nada más. ¿Por qué? Porque al momento de yo registrar, capaz utilice varias entidades. Por ejemplo, si partimos un ejemplo básico, al momento de registrar un presupuesto de un proveedor, por dar un ejemplo, yo por programación debo verificar de que ese artículo que estoy cargando en mi presupuesto esté dentro de un detalle de pedido, que ya esté ahí, o si no voy a estar registrando cualquier otro artículo que no esté en mi pedido. Al momento de anular, yo ya no utilizo esa entidad. ¿Por qué? Porque cuando voy a anular yo solamente verifico los datos que están en el detalle del pedido y el artículo para verificar su descripción que corresponda. Entonces, no son la misma cantidad de entidades que yo utilizo. Entonces no es tampoco forma de balancear un proyecto. Lo único que hay que tener en cuenta es que debe haber una coherencia al momento de diseñar nada más. Mismo entidades que yo estoy utilizando debe aparecer en los tres procesos principales: especificación, secuencia y clase. Ahora, una vez que yo tenga definido ya mi clase, y acá viene lo importante, yo tengo que representar mi diagrama de secuencia que tengo aquí. Por ejemplo, registrar o agregar un nuevo pedido. Como yo ya empecé por el diagrama de clase, que es el principal diagrama que vamos a utilizar para la parte de nuestra programación, yo ya tengo las clases y tengo que reutilizar nomás ya esa clase que había definido, tanto aquí como en la programación. Tengo ya mi interfaz de pedido, mi lista de pedido registrado que tengo en la base de datos, mi actor relacionado que era mi personal de depósito, tengo también
conexión, mi pedido cabecera, mi pedido detalle y mi pedido artículo. Esto yo puedo hacer de la siguiente manera: seleccionar, como ya todo estereotipé en el diagrama de clase, aquí directamente le puedo poner de tipo icono y ya tengo completo. Entonces es una forma sencillita de trabajar, te ahorra tiempo. El único tema con el diagrama de secuencia, que no se puede copiar y pegar los mensajes, se tiene que hacer, sí o sí se tiene que hacer de cero prácticamente, y representar lo que yo agregué en mi especificación de caso de uso, tal cual como está este caso de uso. Solamente se representa a través de los estímulos la secuencia de ese caso de uso, no del menú ni del acceso. Si yo voy a representar el acceso, tengo que tener mi interfaz de acceso y solamente un diagrama para el acceso. Aquí solamente represento de la entidad, de acuerdo a los eventos que se ejecutan en ese proceso. Como ya mencioné al principio, no confundir eventos con botones. Los eventos son como en el diagrama de actividad también, son los escenarios o las acciones que se van ejecutando. Por ejemplo, agregar, modificar y anular. Cuando yo voy a agregar, necesito grabar. Cuando voy a modificar, necesito también grabar. Entonces se representa de las dos formas, pero en la especificación el grabado se representa solamente una vez. Bueno, una vez que obtengamos esto, entonces se fija en la primera parte, esta parte principal. Al abrir el formulario me dice que el sistema recupera los datos del acceso, tanto usuario y sucursal. Entonces yo abrí mi formulario y directamente a través de un autoestímulo puedo representar: recupera usuario, y por otro lado recupera sucursal. Si se fijan, en esta parte no está representado la entidad sucursal, porque se supone que eso debe estar en el acceso. Se supone que yo guardo en una variable y puedo usar dentro o en cualquier parte dentro del sistema. Entonces recupero. Obviamente dentro de mi cabecera pedido voy a guardar los datos del usuario y la sucursal, pero no hago una consulta en la base de datos porque en el acceso ya recuperé. Ahora, esta parte sí, el sistema invoca una conexión, consulta la tabla pedido y personal. ¿Qué es lo que busca en esto de acuerdo a aquella pequeña interfaz? Listar los pedidos que ya fueron grabados en mi base de datos. Una pequeña lista. Y eso hay que demostrar cómo se carga, porque al abrir la interfaz también ya aparece cargado esos datos. Entonces, dependiendo de qué información muestra, también se debe representar. Si yo solamente voy a traer los datos de el número, la fecha y el personal que encargó, entonces necesariamente voy a tener que consultar la entidad personal y la entidad de pedido. ¿Por qué? Porque en mi pedido capaz tenga grabado, tenga registrado los datos, el código del personal o del usuario. Entonces tengo que hacer una consulta para traer yo, si voy a demostrar el nombre del usuario. Tengo que, sí o sí, consultar esa tabla. Como yo no tengo en mi diagrama de clase esa tabla, aquí podemos crear. Voy a llamar personal. Le voy a poner un estereotipo.
que es una entidad, y le voy a poner de tipo icono. Entonces lo que hago es, el sistema, cuando dice el sistema, esto ejecuta por debajo. Llama conexión. Mi conexión estaba un poquito más hacia acá. Y consulta los datos. Consulta datos. Y aquí consulta datos. Si voy a demostrar datos del detalle, tengo que representar también. Pero como aquí no voy a representar el detalle, entonces no hace falta. Obviamente, como estoy haciendo una petición, va a retornar los datos. Tengo en mi propiedad un elemento que se llama AutoKey, que es el tipo de estímulo. Cuando está retornando podemos representar de esta forma, tipo return. Y mismo caso para la consulta de mi personal. Hasta la conexión, y de la conexión le puedo decir que esos datos que retornó agrega a la interfaz. Ahí ya cargaría todo. Perdón, esta era mi lista. Hasta ahí sería la primera parte donde yo cargaría esta pequeña lista aquí. Posterior a eso ya me dice que el usuario presiona el botón nuevo, ahí empieza a interactuar el usuario, el botón nuevo sobre la interfaz de esa lista, que sería aquí. Presiona nuevo, y al presionar nuevo va a llamar a esta interfaz, y ahí ya todo lo que sucede posterior a eso va a suceder sobre esta interfaz de pedido. Buscar código, consultar datos, etcétera, etcétera. Tal cual, ir interactuando, qué tablas consulta, cómo trae los datos de forma bien detallada. Y solamente eso es lo que normalmente se verifica en una defensa, el balance más mínimo. Obviamente, como vimos ya en el diagrama de clases, si se va a hacer más criterioso, se debería verificar uno por uno el tipo de operación o el tipo de atributos, si uso público, privado, protegido. Esa sería la forma correcta. Pero al menos que este está balanceado, ya algunos se ponen muy felices porque en ese cuesta mucho llegar a eso. Pero como dice, si vamos a aplicar lo que es orientación a objetos, esto debería poder aplicarse en la programación en la vida real. Yo debo tomar esto y pasar a mi programación, y así mismo tiene que poder funcionar. Y tiene que tener en cuenta que OML, por ejemplo, tiene casi 17 diagramas. Depende mucho a qué va orientado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen así? ¿Todavía no llegaste? ¿Nunca hiciste secuencia? Pero más o menos así, específico. De igual manera, como ya le mencioné,